Leopoldo Moro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, gusto en estar con ustedes. Igualmente, nosotros con usted, porque además es una persona políticamente hablando que ha tenido de todos los lugares cruces, ¿no? Desde la Unión Cívica Radical, desde el propio kirchnerismo. ¿Cómo se siente con todo eso? No, yo me siento bien porque he tratado de mantener coherencia. Es algo que no siempre es fácil de sostener a lo largo de una vida y de una trayectoria política. En realidad hoy yo estoy donde estoy porque creo que estoy en la continuidad de una identidad que supo tener el radicalismo de carácter nacional, popular, democrática, porque, bueno, gobiernos como el de Irigoyen, Ilia, Alfonsín, con aciertos o con errores, nunca se apartaron de la defensa del interés nacional, de la defensa de los intereses del pueblo y fundamentalmente de la defensa de las libertades públicas, el Estado de Derecho. Así que estoy muy cómodo donde estoy, porque es la misma vereda. Yo siempre... ¿Pudo explicarlo a esto con sus compañeros en la Unión Cívica Radical? A ver, yo no le tuve que dar explicaciones a dirigentes. Ajá. Yo tuve que, en todo caso, fundamentar mi posición a los militantes, a, si se quiere, en alguna medida a la sociedad, sin sobreestimarme. Pero me resultó muy sencillo, porque mucha gente había adoptado el mismo camino que yo. Yo siempre comento que en el 54% de los votos que obtuvo Cristina en el 2011, y además lo digo porque no solamente lo presumo, sino lo sé y además está comprobado desde el punto de vista científico, por decirlo de alguna manera, hay un porcentaje elevadísimo de votos que provenían del alfonsinismo. Obviamente el 54% no representa el voto peronista, como tampoco representó el 52% cuando saca Alfonsín en el 83 ese porcentaje, el voto radical. Alfonsín abrevó de mucho voto peronista, sobre todo de chicos jóvenes del peronismo. Y Cristina abrevó de muchos votos que provenían del alfonsinismo. ¿Por qué? Porque hay una continuidad histórica. Hoy no son tan importantes las camisetas que cada uno lleva, más allá de que yo no reniego de la mía, sino las veredas que se transitan. Y hay dos veredas, la de un proyecto nacional, popular, democrático, y la de un proyecto conservador, neoliberal, excluyente y autoritario. Leopoldo, la escuché a la filósofa Beatriz Arlo, y ella decía, no podía entender cómo el radicalismo le entregó toda la riqueza territorial a Cambiemos. ¿Qué opina usted de esto? Que eso no es lo más grave, el problema es cómo le entregó su historia, cómo dejerarquizó el significado que tiene el radicalismo en la historia argentina. Nosotros llevamos 200 y pico de años de vida independiente. El radicalismo tiene 130 años de historia, es decir, más de la mitad de la historia de la patria la transitó el radicalismo. Y eso es lo que regaló, esa identidad política. Entonces eso es lo más grave. Lo territorial es una cuestión de naturaleza táctica. El problema acá es lo estratégico, no perder de vista cuál es tu misión en función de las ideas y los principios que siempre defendiste. ¿Y a usted le importa que lo hayan definido o tildado el Tribunal Ético del Radicalismo de traidor? No, a ver, en realidad a mí me han hecho un favor porque me han permitido seguir siendo radical, seguir siendo alfonsinista, seguir siendo irigoyenista. Imagínate yo si estuviera hoy parado en el lugar que están esos dirigentes. Tendría que estar avalando el ajuste económico, la represión política, el revanchismo. La verdad es que me hicieron un favor. Si hoy tuviera que juntarse con esos dirigentes con los que estaba antes, en una conversación de café, y le dijera, Leopoldo, ¿cómo nos ves? ¿Cómo lo ven? Yo no le diría nada en particular a cada uno de ellos porque, entre otras cosas, yo trato de no hablar de otros políticos, yo trato de hablar de política. Y les diría lo que le estoy diciendo a ustedes. Los veo en un camino profundamente equivocado, con el agravante de que hay límites que no se pueden trasponer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Santiago Maldonado. Ese es un límite que no se puede trasponer. Vos en el radicalismo, como en cualquier movimiento popular, también le pasó al peronismo, por ejemplo, con Menem, podés tener alas. Un ala más conservadora, un ala más nacionalista, un ala más liberal. Es propio de los movimientos populares. Ahora, hay cuestiones que no podés trasponer porque estás destruyendo tu esencia misma. Y esta es una. No puede haber un dirigente radical en un gobierno que ha traspuesto el límite que significa para el Estado de Derecho, para la democracia, de provocar la situación de un detenido desaparecido. Imagínate, yo te doy vuelta la pregunta. ¿Qué estaría diciendo Alfonsín hoy frente a Santiago Maldonado?
Y frente a Milagros Sala, ¿qué estaría diciendo? Lo mismo que decimos nosotros, que es una presa política. Alfonsín fue uno de los creadores y fundadores de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en el año 75, cuando todavía no había sobrevenido la dictadura militar. Además fue abogado de presos políticos, además fue el presidente que llevó adelante los juicios a las juntas militares, que creó la CONADEP precisamente para que se supiera cuáles habían sido los horrores y los excesos y todo lo que había pasado en la represión cruenta, mejor dicho, que tuvimos del 76 en adelante. Así que no es... ¿Y frente al modelo económico, qué estaría diciendo? Bueno, Alfonsín fue uno de los dirigentes políticos que más combatió al neoliberalismo. Lo hizo desde el punto de vista político, propiamente dicho, incluso desde el punto de vista intelectual. Tiene escrito muchos libros, no muchos políticos argentinos lo tienen, donde critica muy duramente al neoliberalismo. Él decía que el neoliberalismo generaba ajuste y represión, y que esa característica de ajuste y represión llevaba inexorablemente a desmerecer y a desjerarquizar la democracia. El domingo de las PASO estaba cubriendo en Unidad Ciudadana y usted decía que realizó un montaje festivo y publicitario el gobierno esa noche. Cuando terminó el presidente de hablar en Costa Salguero, comenzaron a llegar los datos reales. ¿Qué nos puede contar de esa noche? Bueno, vos sos testigo precisamente porque estabas cubriendo. Yo dije esa noche que era toda una gran mentira y que ya iba a llegar el momento de la verdad y que cuando se conociera la verdad se iba a caer toda esa fantochada que habían hecho. Pero te quiero agregar una cosa, mira, yo tengo, por razones de edad, obviamente, una trayectoria política bastante extendida, además porque empecé desde muy pibe, de 14 años. Me tocó pasar muchas situaciones, atravesar muchas situaciones. Realmente yo no vi nunca, no solo del 83 en adelante, sino incluso en los interregnos democráticos que teníamos entre dictadura y dictadura en el pasado, que un presidente de la nación en la noche de las elecciones saliera a mentirle descaradamente al pueblo argentino. No lo vi nunca. Ni Perón, ni Frondizi, ni Cámpora, ni Alfonsín, ni Ilia, ni Duhalde, ni Menem, ni de la Rúa, que le salieran a mentir descaradamente sobre un resultado electoral. Cuando la gente esa noche, como todos sabemos, se junta tal vez por única vez en el año, comparten en la mesa, uno dice yo voté a fulano, el otro a Mengano, están esperando el resultado, hay una ilusión puesta en ese resultado, una expectativa. Sí, aunque sea provisorio, no importa, sea provisorio. No importa. Salió el presidente a mentir. Si hubiera mentido un funcionario electoral o el propio Burlich, bueno, hubiera sido grave igual, pero no de la candidato por él. Claro, pero no de la magnitud que significa que un presidente te mienta descaradamente en la cara. Yo el único presidente que vi que mentía de la misma manera es Galtieri, cuando decía que estaba ganando la guerra de Malvinas para lograr 48 horas de gloria. Es un disparate lo que pasó. Pero es propio de un gobierno. Comparar a Macri con Galtieri, porque Galtieri mentía al decir estamos ganando en Malvinas. Por eso usted lo compara a Macri con Galtieri. Obviamente, claro. Porque estoy hablando de alguien que aprovecha su jerarquía, su cargo, para mentirle descaradamente a la sociedad. Montar ese show infame con el mago sin dientes, decir que habían ganado las elecciones en todo el país. Perdieron en 14 provincias de las 24 que se hicieron elecciones. Y esa noche dijeron que habían ganado Buenos Aires y Santa Fe, que son las de mayor volumen electoral. Las dos sumadas suman casi el 40 y pico % del electorado de todo el país. Luego viene Córdoba. Entonces, bueno, lo que pasa es que, desgraciadamente, y lo digo con dolor porque la democracia se supone que es el mejor sistema porque se va perfeccionando a sí mismo, Macri alteró ese principio. El problema es que ellos han adoptado el cinismo y la mentira como método político. Mintió en la campaña electoral, dijo que iba a crear 2 millones de puestos de trabajo, hasta aquí han destruido 500.000. Que iban a hacer 3.000 jardines de infantes, no hizo uno. Que iban a implantar el 82% móvil para los jubilados, nunca han estado peor los jubilados en materia de ingresos. Que íbamos a tener fútbol para todos gratuitos, sabemos todos que después de la elección se viene el fútbol pago. Que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, ya se vino el deporte pago, la pelea. Es la mentira. Y la mentira más grave, la peor de todas, es la de Santiago Maldonado. Por eso yo le digo a mis correligionarios o a mi ex correligionario, ese límite no se pasa. Un radical no puede pasar ese límite. Un tipo que tiene en su cabeza la historia del radicalismo, el alfonsinismo, etcétera, ese sí que si pasa ese límite deja de ser radical. Si usted hubiera estado en el gobierno hoy, por ejemplo, y estuviera al lado del presidente, o tuviera la llegada del presidente, ¿le hubiera recomendado ponerse al frente de la manifestación de Santiago Maldonado ayer, más allá que el punto principal era
pedir la renuncia de la ministra de Seguridad o solicitarle a su propio gobierno la aparición con vida de Santiago Maldonado? Mira, vuelvo un poquito a la historia reciente, porque creo que es la mejor manera de demostrar en manos de quién estamos. El Estado, desde 1983, los gobiernos democráticos siempre tuvieron desbordes que provocaron situaciones o de desaparición de personas o incluso de muertes de personas. Lo tuvo Alfonsín. Ustedes son jovencitos, pero se deben de acordar tal vez. Nosotros a poco de andar tuvimos el secuestro de Osvaldo Sivak, que era un banquero que había militado en la izquierda argentina, esposo de Marta Llanarte. Fue terrible. Eran los coletazos de lo que se llamaban la mano de obra desocupada, que eran los grupos paramilitares que dejaron de actuar de esa manera y empezaron a secuestrar personas para hacer negocios económicos. Bueno, y terminó apareciendo muerto. ¿Se imaginan ustedes para un gobierno como el de Alfonsín? Pero nosotros investigamos, metimos presos a los autores de esto, se llamaba la banda de los comisarios, efectivamente era una banda que en el pasado ya lo había secuestrado a Sivak en el proceso militar. Después vino en el caso de Menem, el caso Carrasco, ustedes lo recuerdan, el del conscripto que apareció muerto en el cuartel. También inventaron cosas, que lo había matado, no sé, un burro, etcétera. Menem, con quien yo no tengo coincidencia política, no solamente descabezó la cúpula de las Fuerzas Armadas, sino que se terminó con el servicio militar obligatorio. Para siempre. Para siempre. Después vino Costecchi y Santillán. Eso lo llevó a Duhalde no a renunciar, pero sí a adelantar las elecciones. Fue prácticamente una renuncia a plazo, porque había sido desbordado. Acá no hay ningún desborde, acá actuó oficialmente una fuerza de seguridad. Ni hablar en el caso de Kirchner, cuando el asesinato de Ferreira, ¿qué hizo Kirchner? Se puso al frente de la investigación y hoy está Pedraza preso a perpetuidad por haber encubierto y haber promovido el crimen de Ferreira. Y se lo compara con la desaparición de Julio López, pero ahí hay una diferencia, porque Santiago Maldonado es desaparecido en una protesta social. Bueno, no, pero no es solamente esa la diferencia. Está probado que Santiago Maldonado ha sido desaparecido por una fuerza de seguridad. Santiago López puede haber sido desaparecido por miembros de una fuerza de seguridad o por un grupo parapolicial, pero además todos nos pusimos a la cabeza también de eso. Entonces, miren ustedes de qué manera diferente actuó Macri respecto a Alfonsín, Duhalde, Menem, Kirchner, ni hablar. Entonces eso está hablando claramente de la decisión del gobierno de encubrir esta desaparición. Pero además porque no ha sido solo responsabilidad de la Gendarmería. A veces todos, me incluyo, nos equivocamos y decimos la Gendarmería tiene que dar... No, acá el problema ha sido que en ese lugar de los hechos estaba el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, este señor Pablo Nochetti, dando las órdenes. Hay una responsabilidad mediata. Entonces no solamente están cubriendo la responsabilidad política, sino también la personal, porque tienen una responsabilidad penal. Cuando este delito se esclarezca, van a tener que afrontar ellos una responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad. Y cuando digo ellos me refiero a este tipo y a Patricia Bullrich. Entonces hay que tener muy en claro la dimensión que tiene este problema. Por eso digo que es un límite que no se puede trasponer. Bien. Tenemos unas fotos como para que vaya ampliando un poco las declaraciones. Espero que sean de mi nietita, lo que me da alegría. No sé si se la trajo a Diego Strauss, por ahí la puso. Por ahí la puso. ¿Qué edad tiene? No, tengo 5 nietas. Ah, bien. Néstor Kirchner. Bueno, como él decía, es un tipo que no dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada cuando se hizo cargo de conducir el país. Y que además hizo un gran esfuerzo por dejar atrás el neoliberalismo. Así como a Alfonsín le tocó dejar atrás la dictadura militar, el autoritarismo y abrirle camino a la democracia, a él le tocó dejar atrás el neoliberalismo y reconstruir un Estado. Alfonsín recibió un Estado, miren qué paradójico, por eso es muy fácil explicar por qué nosotros estamos en esta posición. Alfonsín recibió un Estado organizado para matar a los ciudadanos. Esa era la realidad del Estado que recibió Alfonsín y hubo que democratizarlo. Y él recibió una sociedad sin Estado que había destruido el neoliberalismo. Ustedes conocen las consecuencias de la crisis del 2001 y tuvo que reconstruir el Estado. Sí, un país prendido fuego. Sí, sí, Kirchner dice que abría la ventana de su despacho en la Casa Rosada y tenía a la gente pidiéndole prácticamente comida porque había hambre en la Argentina. Pero bueno, no cualquiera de nosotros caminaba por la calle y veía gente incluso de saco y corbata revolviendo la basura. Tal cual. Es decir, no solamente el hambre llegaba a los sectores
que siempre llega cuando hay crisis provocadas por la derecha, sino también a los sectores medios. Exactamente. La próxima foto tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Mira, yo he tenido el gusto de conocer varios presidentes, ¿no? Entre ellos Arturo Illia, por ejemplo, un tipo lleno de virtudes, y un gran presidente nacionalista, muy defensor de la soberanía nacional, y muchos otros más, Alfonsín, etcétera, etcétera. Pero los dos que me han impactado más en términos de, no solo de mi vida personal, de mis vivencias, sino creo que han impactado más fuerte en estas últimas décadas en la sociedad argentina, han sido precisamente Alfonsín y Cristina. Porque tiene además una virtud extraordinaria. Cristina desnudó a los poderes dominantes en la Argentina, y eso es lo que no le perdonan. Por eso es víctima de la persecución que sufre. Fue contra los poderosos. Fue contra los poderosos y los desnudó, los dejó expuestos. Y no se lo perdonan, ni se lo van a perdonar, la van a perseguir de cualquier manera. En los próximos días, en las próximas horas, Bonadío está por hacerse, los doy en primicia, otra de sus trapisondas. Leopoldo Pichetto, que tiene un papel importante en el Senado, ya está llamando a los gobernadores para conformar un bloque si Cristina llega a asumir su banca, ¿no? Y ella no estaría en ese conjunto de diputados con Pichetto, de senadores con Pichetto. Mira, se viene anunciando la muerte del kirchnerismo desde el 2015 en adelante, y tal vez desde antes, y esto no ha ocurrido. Pero no por la decisión de los dirigentes, sino por la decisión de la gente. Yo creo que ahora viene una etapa muy difícil, muchachos, muy difícil. Y esto que está pasando en estos días es lo preparatorio. El gobierno tiene muy en claro que lo que viene en materia de ajuste, que es mucho peor que lo que ya pasamos, requiere tierra arrasada, es decir, campo libre. Para esto va a ir a la destrucción del movimiento obrero organizado, ya está en práctica esa política, a la destrucción del movimiento popular argentino. Pusieron de rodillas el radicalismo, ahora van por el peronismo. El problema es que hay algunos dirigentes peronistas que son funcionales a eso, y vienen para pasar por encima del Estado de Derecho. Estas son las tres condiciones que el macrismo necesita para llevar adelante la flexibilización laboral, para poner en marcha la destrucción del sistema previsional en la Argentina, porque necesitan manotear esos dólares que hay ahí, porque ya el país está en el límite del endeudamiento. Y además vienen necesariamente para cambiar las condiciones de trabajo, llevar el trabajo a 12 horas de jornada laboral, como en Brasil, o hacerle caso al presidente Mercedes-Benz, que pide, por ejemplo, eliminar del salario el ítem de la antigüedad. Bueno, para eso necesitan que se cumplan estas tres condiciones. Es más, yo creo que en estos días han fantaseado incluso con el estado de sitio. Hablamos mucho ya de Mauricio Macri y quedó recontra claro qué es lo que sucede, pero de todas maneras me gustaría 3 palabras identificatorias desde usted hacia Mauricio Macri, presidente. No, te reitero, yo no lo voy a calificar a él, lo que digo es que me parece que combina las peores condiciones para alguien que quiere ser presidente. Es más, yo creo que Mauricio Macri se ha transformado en un peligro para la sociedad argentina. Es un peligro. Qué fuerte esto. Muy fuerte. Lo reitero, es un peligro para la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque está poniendo en juego la paz social, con el ajuste que ya vivimos y con el que se viene ni hablar, y porque está poniendo en riesgo el sistema institucional argentino. Entonces eso es un peligro para el bienestar de los ciudadanos, para la paz de los ciudadanos, y un peligro para las libertades públicas en la Argentina. Esa es mi caracterización, es un peligro para la sociedad. Moro, lo llevo un poquito a la historia y usted me va a contar esta anécdota. ¿Qué pasó cuando Fernando de la Rúa elige a Domingo Cavallo como ministro de Economía? ¿Qué pasó esa tarde-noche en Olivos? Bueno, vos te referís al entredicho que fue un poco duro que tuvimos en ese momento. Bueno, ya venía en un proceso de declinación el gobierno, entre otras cosas porque se había aferrado a las recetas neoliberales. Y lo tenía, como vos recordarás, en ese momento de ministro de Economía nada más ni nada menos que a López Murphy, que duró muy poco, 30 días, 25 días. Bueno, hizo una reunión de los dirigentes del radicalismo y planteó que iba a ser Cavallo el nuevo ministro. Y bueno, ahí hubo muchos dirigentes, unos cuantos, no todos, que se opusieron. Yo me opuse enfáticamente, por razones que me parece que no es necesario enumerar. Y bueno, y tuvimos un entredicho muy fuerte que casi nos lleva a un entredicho que se excedía en las formas que debemos tener. Por no decir a los insultos, diríamos. Más que los insultos. A los insultos, gritos, Sí. ahí lo tuvieron que frenar. Claro, exactamente.
Claro. Bueno, pero qué fuerte igualmente, ¿no? Tener esa noticia. No, claro, no era una buena Fortísimo, noticia. no, para Pero nada. además no era una buena noticia no para mí, sino para el pueblo argentino, y así terminamos. ¿Lo ve a Fernando de la Rúa? No, de ninguna manera. Que haga su vida, digo, yo reitero lo que dije, yo tengo respeto por las personas, pero no tenemos nada en común. Bien. Leopoldo, muy amable por haber estado con nosotros. No, al contrario. Buen gracias sábado y a buen ustedes. fin de semana. Igual para ustedes. Muchísimas gracias.